Bienvenidos a un nuevo episodio de Hilando las Finanzas, un podcast de la Comisión de Ámbito Financiero del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. Nuestro propósito es poder brindar espacios de reflexión y conocimiento para el resto de los colegas, así que vamos con esta nueva emisión. Bueno, hoy nos acompañan la contadora Karin Paz, integrante de la Comisión de Ámbito Financiero. También nos acompañan integrantes del Banco República, de la Oficina de Políticas y Control de Riesgos, como son el contador Juan Massa y la contadora Yaila Espino. Ambos son coordinadores de riesgo de crédito y es un gusto para nosotros poder tenerlos acá para poder compartir este podcast. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos y bueno, como veníamos conversando anteriormente, nosotros hemos trabajado respecto de la actuación del profesional frente a la solicitud de crédito bancario y ahora nos gustaría tener de primera mano, del lado del banco, conversar respecto de las exigencias que hay, de la información que se debe presentar y qué situaciones se consideran relevantes en ese momento de solicitud de financiación. Sabemos que se solicita la presentación de estados financieros y la presentación de información proyectada sobre el periodo del crédito para el cual se está haciendo la solicitud, es decir, sobre el plazo de repago. Ahí nos gustaría que nos contaran, además de qué proceso se produce ahí adentro del banco después de recibir la información, qué recomendaciones le podríamos estar dando a los colegas y a las empresas al momento de hacer esta presentación y qué aspectos el banco considera más relevantes al analizar la información que se les otorga. Cuando van a solicitar un crédito, el primer contacto que tienen en el banco es con el ejecutivo de cuentas. Allí él le va a solicitar toda la información necesaria para dar curso a la solicitud. Hay parte que es información contable y hay parte que no está dentro de la información contable, pero son requisitos que exige la carpeta del cliente del Banco Central. Ahí están todos los requisitos que las empresas deben de presentar al banco para poder operar. Dentro de la información contable que solicitamos son los últimos 3 estados financieros, los estados contables completos, o sea, estado de situación, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio, estado de flujo efectivo, todo completo, con notas a los estados contables, también completas, porque a veces vienen muy escuetas, o sea, hay mucho recorte IP y tal. La idea es que vengan detalladas. Las 3 declaraciones juradas fiscales y estos estados contables tienen que venir acompañados de informe de contador público. El informe depende del nivel de endeudamiento que tenga la empresa, en compilación, informe de revisión limitada o auditoría. Perfecto. En el caso de empresas agropecuarias también le pedimos la declaración de ICOSE, que es la declaración que presentan las empresas agropecuarias que tienen semovientes, y bueno, eso también lo solicitamos. Después está toda la información prospectiva, proyectada, estado de situación patrimonial, estado de resultados y flujo de fondos proyectados con los supuestos explicativos por el periodo de financiamiento que están solicitando. En el caso de clientes que ya operan con el banco, bueno, si no están solicitando nada nuevo, igual si tienen un préstamo a largo plazo, tienen que venir las proyecciones por ese periodo. Perfecto. Bien, y nos mencionabas que, por ejemplo, se pedían los estados financieros completos y las declaraciones juradas de los últimos 3 ejercicios. Sí. ¿Qué pasa si una empresa es nueva o si aún no tiene esos ejercicios cerrados? Bueno, bien, en ese caso lo que pasa, el banco tiene previsto un formulario específico para empresas que inician actividades, ¿sí? Que se lo pueden encontrar en la página web del banco, y ahí la empresa básicamente nos presenta un documento en el que explica cuál va a ser la actividad que va a hacer, la justificación comercial, técnica, qué inversiones va a llevar a cabo, y todo eso lo estudiamos nosotros como una empresa que inicia actividades. O sea que se presentaría solamente ese formulario con toda la información que ustedes requieren y alcanzaría con eso. Si inicia actividades, sí. Si es una empresa, por ejemplo, que tiene un único ejercicio cerrado, bueno, presenta la información de ese ejercicio y después todo lo que hablamos, información prospectiva. Sí, cuando inicia. Exacto. Perfecto. Bien. Perfecto, entonces concluimos que es viable, aunque la empresa no tenga 3 ejercicios, es viable que se haga la solicitud. Sí, claro. Y hoy se mencionaba la comunicación 214 del 210 del banco. Ahí también hay, o también se puede consultar qué tipo de información legal se precisa dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Sí. Exacto. Ahí están todos los requisitos de documentación. Cuando una empresa pretende operar con cualquier banco, toda la información que tiene que presentar. Perfecto.
Entonces también nos han contado respecto de DGI y también de BPS debería estar presentándose la situación de estar al sí, día porque en certificado. verdad siempre el banco controla que se tengan los certificados de DGI y BPS al día, entonces eso es un requisito. DGI nosotros específicamente para el área de política de riesgo de crédito necesitamos las declaraciones juradas. Y ahí quiero hacer hincapié solo por un tema, y es que nos han hecho frecuentes consultas. Ese tipo de información o certificación la tiene que presentar la empresa. No es que el banco la puede solicitar en el organismo El correspondiente. banco tiene acceso web a la sí. consulta de certificados. Tanto BPS como DGI hace un chequeo interno para ver si están vigentes. Ok, Ese chequeo lo hace el banco. Tiene bárbaro, acceso. bárbaro. Perfecto. Bien, porque veíamos eso, ¿no? O sea, podíamos tener un certificado que se le mandaba, pero de repente al momento de Sí, no que está lo están vigente, está analizando. inhabilitado, ¿no? Exacto. Entonces un poco también esa incertidumbre teníamos. Después también nos habíamos encontrado con qué dificultades encuentran ustedes al momento de que reciben la información. Algo de repente ya adelantaste, Sheila, pero al recibir la información por parte de los clientes, ¿con qué dificultades? Bueno, nosotros, como dije, el primer contacto que tienen con el Ejecutivo de Cuentas y ellos después nos los mandan a la Oficina de Política y Control de Riesgo. Nosotros somos los que analizamos la capacidad de pago, analizamos los balances y teniendo en cuenta otros pilares le otorgamos la calificación subjetiva del Banco Central. Bueno, encontramos de todo, ¿no? Podemos encontrar desde balances que no cierran hasta que no declaran determinada deuda financiera que nosotros la vemos en la central de riesgo a fecha de balance y no la contabilizan. Bueno, que no declaran fiscalmente, o sea, no coincide lo fiscal con, bueno, más allá de los ajustes fiscales que haya, pero no están declarando lo mismo que exponen en el balance. Bueno, mucha dificultad nos genera la información respecto a las deudas financieras con otros bancos. Eso es, si bien nosotros vemos la deuda que los clientes tienen en la central de riesgo a determinada fecha, no sabemos el cronograma de pago, no sabemos que si son préstamos, no sé, revolventes, amortizables, y esa información no la exponen ni en las notas, ni a veces en los supuestos, pero de las proyecciones, pero es información que siempre nos está faltando. Y entonces en esos casos que la consecuencia es un atraso en el análisis de esta solicitud de financiamiento, ¿ustedes se comunican de nuevo con el cliente como para solicitar la ampliación de información? Que lo corrija, ¿cómo lo manejan en ese nosotros, caso? ¿O directamente es un...? A ver, cuando a veces el balance no cierra, lo devolvemos, porque es como que... Pero ponele, cuando nos falta información para el análisis, nosotros tenemos una instancia de pedirle información al contador. Muchas veces es por medio del cliente y otras veces tenemos el contacto y nos contactamos directamente con el contador. O sea que ahí hay una interacción entre el banco y el contador que ha preparado la información, o sería sano que la hubiera, digamos. Sí, es constante, la comunicación con el contador es constante. Para evacuar todas estas dudas que surgen cuando presenta la documentación, estamos en contacto permanente con los contadores. Bien, porque nos interesa eso, porque nos ha llegado a veces a la comisión consultas de colegas en el que se encuentran en un proceso que o no ha fluido o se ha quedado sin respuesta, o por alguna razón no entienden por qué se les solicita alguna ampliación. Y en definitiva está claro que surge del análisis que está haciendo la oficina de riesgo. ¿Y esa comunicación es con el ejecutivo de cuenta o con la oficina de política y control de riesgo? No, en el caso cuando la carpeta ya está estudiada en nuestra oficina, el analista directamente se contacta con el contador y con la empresa, y el ejecutivo está de intermediario, digamos, pero el contacto es directo del analista con el contador y con el empresario en este caso. Es contacto directo. De hecho, muchas veces tenemos reuniones con los contadores como para, si a veces la cosa está entreverada o algo, tenemos reuniones para que nos expliquen, nos muestren. Siempre estamos... Sí, muchas veces incluso cuando pedimos información adicional es para ayudar a la empresa. Es un elemento que nos suma a la hora del análisis. Para darle para adelante al crédito precisamos algunos elementos adicionales que ayuden a eso. Porque muchas veces capaz que lo siente como un estorbo que pedimos información adicional, pero muchas veces es para ayudar a que pueda proceder, a que pueda acceder al crédito, claro. Es que si no, nosotros tenemos que tomar supuestos. Y siempre vamos a ir por el supuesto más conservador. Claro. Entonces, por eso, como dice Juan, nos contactamos más que nada para buscarle la vuelta. Perfecto. O sea que en definitiva ahí lo que hay es muy importante la comunicación. Sí. Ahí es lo que hemos hablado otras veces. Pero igual es importante lo que están diciendo, porque no es tomo una decisión en base a la información que tengo, sino que siempre dan una oportunidad de mejora, de aclarar y de
que el cliente logre lo que quiere, básicamente. Entonces, Claro. es bueno saber que no es un equipo de trabajo de alguna forma, por decirlo de alguna manera, y no son partes opuestas tampoco en esta relación. No, aparte Exacto. nosotros siempre decimos, nosotros vemos números y la foto a determinado momento. Entonces también a veces hay balances que cerraron, no sé, ahora nomás, estamos estudiando balances que cerraron en diciembre 24. Ya ha pasado 7 meses. Entonces muchas veces se le pide información post balance, un balancete. No es con ánimo de molestar, como dice Juan, no de estorbar, sino de bueno, De entender mejor la situación. mejor la situación y evaluar cómo está actualmente la empresa. Nosotros nos hemos consultado entre nosotros de qué manera podemos mejorar este nexo que hacemos entre el cliente y el banco y qué recomendaciones nos estarían dando ustedes desde el lado del banco para que como colegas, a los colegas, qué deberían hacer, qué deberían tener en cuenta, además de todo esto. En algún momento hasta nos consultamos entre nosotros si sería necesario hacer una capacitación especial para poder estar al día con esto y bueno, y que el proceso fluya, ¿no? Así que si nos quieren contar alguna recomendación ahí. Capacitación especial, nosotros leímos la pregunta, o sea, entendemos que no. Que no sería necesario. No sería necesaria una capacitación especial, o sea, con la formación de contador, algunos se especializan más en la parte de proyectos o lo que fuera, pero no es necesaria. O sea, la presentación es un balance, digo. Bien explicado y Claro, con el mayor Ahí va, detalle con el posible, mayor detalle para que nosotros posible. podamos meternos y entender bien cómo funciona la empresa y entender esos números no sean tan generales. Lo de las notas que decía Sheila. Muchas veces son genéricas y no hay información adicional de la empresa ni de los rubros y nos cuesta un montón el análisis en esos casos. Entonces, que la información esté bien detallada, con los supuestos bien explicitados, las proyecciones, eso es lo que a nosotros nos ayuda a la hora de analizar los balances. Con las aperturas, las proyecciones a veces, no sé, te dicen, bueno, vamos, no sé, a comprar una máquina que aumenta supuestamente la capacidad productiva. Y vos ves y no te aumentan las ventas, entonces no queda claro en las proyecciones. Ya sé, a veces pedimos proyecciones de 5 años y todos sabemos que es complejo. Que es difícil. Es muy difícil, nosotros lo tenemos claro. Pero por lo menos el primer año, el segundo año, ahí sí plasmar la solicitud que nos están pidiendo, que es lo que buscamos. Bueno, muestren el desembolso, muestren la inversión, la diferencia, cómo se financia, si es con fondos propios o con, no sé, con otra deuda, por decir algo, con el flujo operativo. Bueno, que quede claro en las proyecciones. Cuanto más información nosotros tenemos, menos vamos a ir y preguntar o tener que hacer supuestos. perfecto. Y más claro será cuál es el objetivo del crédito y en definitiva en eso también hablábamos que tiene sentido que el colega que esté analizando y trabajando en esto realice o tenga un buen conocimiento del negocio, ¿no? Así lo puede transmitir después al banco o lo puede transmitir en sus proyecciones. Uh-huh. Y bueno, en definitiva quizás eso pueda ayudar al proceso, ¿no? Sí, por lo general, cuando se solicita el crédito, el cliente se junta con el ejecutivo y bueno, y arman ese cupo de crédito más acorde a las necesidades, ¿no? Y a raíz de eso surge la solicitud y de ahí cómo deben presentar las proyecciones. Bárbaro. Como una buena práctica, entonces, para redondear este tema, sería la buena comunicación entre los contadores, el profesional que está actuando, el cliente y el ejecutivo en el banco, o sea, que puedan tener una comunicación fluida. Sí. Sería eso como el buen resumen, ¿no? Bien. Bueno, les agradecemos por esta participación. Esperamos que realmente estamos convencidos, más que esperamos, de que esto sea de gran ayuda para el resto de los colegas, por lo menos como para ir armándolo y que de ahí vayan después analizando cada una de las partes. Así que les agradecemos nuevamente por estar participando. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en un próximo episodio de Hilando las Finanzas.